Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta transmisión por YouTube. Recuerde, somos pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. Bienvenidos a esta hora de transmisión. Hoy vamos a traer un tema bien importante para los pastores Pacto Eterno y para los amigos del ministerio. Esperamos siempre que los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de el YouTube puedan también de una u otra manera ser edificados a través de lo que comentamos aquí en Pacto Eterno. Hoy vamos a traer un tema acerca de la oración, pero no con el concepto o la definición tradicional, porque el concepto tradicional o definición que cuando hablamos de oración es de aquel momento en que hablamos con Dios. Pero yo le voy a preguntar, bueno, no le a preguntarle, sino a decirle que Adán no oró. Adán en el huerto tuvo comunión con Dios, habló con Dios, pero no oró. No, la Biblia no habla de que haya ayunado. Lo mismo Enoc y lo mismo Noé hablaron con Dios, pero no oraron, porque su relación con Dios era a través de la comunión. O sea que Dios bajaba personalmente o hacía acto de presencia con estos hermanos, con estos individuos, para poder relacionarse con ellos. Ahora, les voy a hacer una pregunta en esta hora para ver si qué comentarios hacemos acerca de esto. ¿Quién fue la primera persona en la Biblia que oró? Apunte ahí su comentario, mire su comentario, qué es lo que va a preguntar, qué es lo que va a aportar. ¿Quién fue la primera persona que oró? No que adoró. Aunque es orar, pero lleva lleva más compenetración la palabra adoración. Pero ¿quién fue la primera persona que oró en la Biblia? ¿Y para qué sirve la oración? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes conceptos y claro, es una manera de relacionarnos con Dios, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque queremos mirar que la oración, hemos pensado nosotros que en la oración podemos convencer a Dios que no nos siga pasando lo que nos está pasando. La oración la hemos ocupado para ver si Dios cambia el plan, si Dios cambia la prueba, si Dios quita la prueba, para que nosotros tengamos libre el camino. ¿Será que para eso sirve la oración? ¿Para limpiar el camino? Porque Dios, todo lo que sucede hoy, Él ya lo programó. Ya lo programó. El Señor no
no improvisa. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El Señor sabe cuándo vamos a nacer, cuándo nacimos, cuándo vamos a venir a los pies de Cristo. Dios ya sabía cuándo nos íbamos a bautizar en aguas. Dios sabía cuándo nos íbamos a casar, cuándo íbamos a comenzar en el ministerio. Entonces, ¿será que la oración sirve para cambiar el plan? Lo que Dios ha trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque si así es, hermano, yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Cuando el apóstol Pablo, allá en 2 Corintios, habla él de que tenía un aguijón en su carne, y dice que le clamó, le oró al Señor 3 veces, y dice que el Señor le dijo: que te baste mi gracia, bástate en mi gracia. ¿Qué cree usted? ¿Dios no escuchó la oración? ¿O en el programa de Dios estaba que el apóstol Pablo en ese tiempo tuviera un aguijón en su carne? Y si la oración de Pablo no cambió el curso, sino que el aguijón siguió ahí en su carne, ¿su oración fue oída o fue rechazada? Entonces aquí tenemos que mirar, ¿será que el Señor rechazó la oración del apóstol Pablo? Cuando Jesús fue arrestado, previo a ser arrestado, dice que se retiró como a un tiro de piedra y le oró a su padre, le oró a Dios y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Cambió Dios el programa por la oración de Jesús. La oración sirve para acabar con la prueba. O para que nosotros estemos de acorde con el programa de Dios. Porque yo pienso que cuando el Señor se retiró como a un tiro de piedra para orarle a su padre que evitara beber esa copa, o sea, el momento de la crucifixión, no estaba pidiendo que no pasara por ahí, sino que lo ayudara a no pecar en el momento de estar siendo crucificado. No que Jesús estuviera huyendo, porque Jesús de la prueba, del problema, porque Jesús sabía que para eso había venido. Entonces, si las oraciones cambian el rumbo, si las oraciones cambian el programa de Dios, entonces, ¿será que Dios, entonces, por qué Dios no cambió el programa de Jesús? Entonces, esa oración, ¿en qué quedó? ¿Quedó en el aire? ¿Fue rechazada la oración de Jesús? ¿Fue rechazada la oración del apóstol Pablo? ¿O cómo miramos? ¿Para qué sirve la oración entonces? Hay cierto, por ejemplo, las oraciones que nosotros hacemos por sanidad, vamos a decir, por sanidad. Estamos
orando para que quite la enfermedad de raíz o para que nos ayude a serle fiel aún en medio de la enfermedad. Si como la oración, ¿para qué sirve? Pues esa es mi pregunta central. ¿Para qué sirve la oración? Para cambiar. Estamos hablando entre los que oramos y se supone que los que oramos somos creyentes en Cristo Jesús. Creemos en Jesús, creemos que Jesús tiene un Padre y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Pero ¿qué le vamos a orar al Señor? ¿Qué le vamos a pedir al Señor? ¿Para qué sirve la oración? Y aquí es donde yo les decía antes de entrar en la transmisión, que es necesario que nosotros opinemos para ver cómo estamos en cuanto al tema de la oración. Yo soy oveja de ustedes en este momento. Yo le digo, hermano pastor, ¿para qué sirve la oración? La oración solamente sirve para pedir sanidad. Fíjense que allá en Números capítulo 21, donde estuvieron las serpientes ardientes, el Señor, ahí oró Moisés por el pueblo. Ahí oró el Señor ahí oró Moisés por el pueblo. Pero Moisés no oró para que les quitara el ardor, el dolor de la ponzoña, vamos a decir, sino que el Señor le dijo que levantara una serpiente de bronce en alto y que todo aquel que mirara, no que le pidiera, no que le orara a la serpiente, dice que iba a vivir. Vamos a leer ese capítulo 21 del libro de Números. Capítulo número 21 de Números. Gloria a Dios. Vamos a mirar si hubo oración ahí. ¿Quiénes oraron para ser sanos? O qué era lo que tenían que hacer. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 21, verso número 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y decían una pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen hastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. No eran culebras, ¿ok? No eran culebras. Eran serpientes, eran seres, ¿ok? Y luego dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Había oración ahí por sanidad? No había. Dios no iba a cambiar su plan.
Dios había dicho que todo aquel que fuera mordido no orara, ni ayunara, ni hiciera vigilia, ni ayuno, ni matutinos, ni que cantara. ¿Qué era lo que tenía que hacer nada más el herido? Mirar a la serpiente de bronce. ¿Ok? Nada más e iba a vivir. Entonces la oración quedó para que solo se use para pedir sanidad. Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un programa para cada uno de nosotros. Por eso podemos entender que por eso Pablo le dijo a Timoteo, no seas ligero para poner las manos. ¿Ok? Porque a veces el Señor está tratando a una persona a través de una enfermedad. Yo no creo en aquellos predicadores que dicen que cuando alguien está enfermo es porque anda en pecado. Ese es el evangelio de los amigos de Job. Pensaban que Job estaba enfermo porque andaba en algún pecado. Es cierto, todos somos pecadores, pero no le pudieron probar en qué pecado andaba. Ahora abrimos nuestros micrófonos y comenzamos a comentar, a ver qué pensamos nosotros, para qué sirve la oración. Pastor Carlos, invocar y orar, definitivamente es diferente. Más sin embargo, en el capítulo 4, versículo 25 del libro de Génesis, dice la Biblia que a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. A mencionar, ahí es mencionar. Por eso es bien importante. Yo hice hincapié en la oración, porque Amén. está clamar, está invocar, está rogar, ¿ok? Implorar. Sí. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí está hablar también, está hablar. Pero ahí Isaac ora a Dios por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y tiene que orar porque Dios no estaba presente. Ahí tiene que echar mano de la fe y mano de la oración. ¿Ok? Entonces Dios, hermano, dice que nosotros pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿cuándo es que nosotros oramos y no recibimos? Porque la oración que estamos haciendo no es justa. No es tiempo para que nos quiten la prueba de encima. No hemos aprendido lo suficiente. Una prueba es para fortalecernos. Una prueba es para instruirnos, para que nos demos cuenta a qué nivel estamos. Como por ejemplo la prueba que les llegó a los discípulos en alta mar. El Señor les dijo, hombres de poca fe. Entonces, Amén. ok, entonces el Señor permitió la prueba para que se dieran cuenta que su fe no estaba a alto nivel, sino que tenían poquita fe. Y yo le pregunto en esta noche a usted, o en esta tarde, ¿qué nivel de fe tiene? ¿Está a alto nivel? ¿O cómo está? ¿O poquita fe? Se va a dar cuenta cuando venga una prueba. Amén. Pastor Carlos, una pregunta. Entonces, el Padre Nuestro que dijo Jesús, cuando ustedes oren así, no como los hipócritas, dice, y no como los fariseos. Esa oración es una oración que, ¿dónde entra esa oración en nuestra vida? Ok,
La oración del Padre Nuestro nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Hágase tu voluntad y no la mía. El programa de Dios para nosotros. Sí, ese es el programa de Dios. Es el programa de Dios. Amén. Que la oración sirve para conocer la voluntad de Dios en cuanto al programa de Dios, en cuanto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pablo escribió algo aquí. Aquí va a hablar el pastor Rolando Calderón. A ver. Amén. Si Le lo oímos oyen. bien. Bendiciones, Amén, hermanos. La primera carta de Timoteo, yo quiero hacer una pregunta al pastor. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, porque están en eminencia, para que vivamos que reposadamente, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador. Amén. Ahí que, o sea, ahí es para que todos estemos alineados a la voluntad de Dios. Wow. Sí, porque está la otra donde dice también orar sin cesar. Amén. ¿Verdad? Pero la oración es para buscar la voluntad de Dios, no para que acabe el problema. Que acabe cuando Dios quiera y Dios alcance el objetivo en nosotros. Amén. Pastor Carlos. Sí. Amén. Pastor Carlos, Leonel Velázquez de Huehuetenango. Orar también incluye interceder, hermano. Amén. Entonces, en Génesis 18, cuando Abraham intercedió para que Dios no destruyera a la gente en Sodoma, ¿sería ese el primer hombre que oró en la Biblia, hermano? No, esa no era oración, esa era una plática con Dios, porque Dios estaba presente, estaba ahí con Abraham. No se cataloga como oración, es una plática. Sí, correcto. Plática. Sí, pues hay que entender bien el momento y dónde y cuándo, ¿verdad? Y cómo se está dando. Amén. Claro que sí. Sí. Perfecto. Wow. Bueno, entonces, ¿cómo miramos nosotros ¿será que nuestras congregaciones conocen el tema de la oración? No. ¿Será que la oración es pues, como para torcerle la mano a Dios, pues, ¿verdad? Sí. Miren cómo ven ustedes lo que hizo el rey de Nínive y el pueblo de Nínive. Ahí el Señor tenía determinado un juicio. ¿Ok? Pero el Señor tenía un programa para el pueblo de Nínive. Entonces, si se arrepentían, ya no se cumplía el juicio. Y eso fue lo que no entendió Jonás. Jonás pensó que Dios solo lo mandó a predicar y que solo lo expuso y Dios cambió de planes. No, él lo mandó a predicar a Jonás a Nínive, y después de haber terminado su tarea, los de Nínive se arrepintieron. Y eso era lo que no sabía Jonás. Bueno, miren pues, otro punto importante. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham oró.
para que Dios cambiara la situación. ¿Aló? ¿Abraham oró o hizo su voluntad? Y haciendo su voluntad, Dios cambió el bosquejo. Amén. O se puso a ayunar, a orar, a hacer vigilias, matutinos. No. Bueno, entonces Dios miró que Abraham iba a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Y cuando miró que iba a cumplir con la voluntad de Dios, Dios cambió el bosquejo. Dios cambió el plan. ¿Ok? ¿Sabía Dios que Abraham lo iba a hacer? Claro que sí sabía. Y entonces, ¿por qué quedó eso en la Biblia? Para nosotros. Ya ni quedó para Abraham, ni quedó para Isaac, ni quedó para nadie más, sino para nosotros, los que leemos la palabra del Señor, que hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Aquí el pastor Rolando Calderón. Estoy viendo que los ministros, el tema es tan interesante, pastor, porque está viendo que los ministros no sabemos orar y nos confundimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Josué en la derrota de Jai, ¿qué hizo? Se tiró a orar. Y yo le digo, no, levántate. Pero ya en la victoria contra los amorreos, dice aquí que entonces Josué habló a Jehová. O sea, no oró, habló a Jehová el día que Jehová entregó el amorreo delante de ellos. Sol detente en Gabaón. O sea, vino y le habló, no oró. Claro. Claro, porque él estaba dentro de la voluntad de Dios. Tremendo. Amén. Dentro de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que mirar, hermano, que lo que le pedimos a Dios, ¿será que es justo? ¿Será que es justo? Vamos a mirar pues ya al ladrón o al malhechor en la cruz, ya arrepentido, ¿ok? Ya con la promesa de que ese día iban a estar juntos Jesús y él en el paraíso. Si él le agrega una oración y le dice, Jesús, cambia tu plan. No me lleves al paraíso, mejor bájame de la cruz. ¿Sería una oración justa? ¿O la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús era llevarlo al paraíso? Y así es cuando no se cumplen nuestras oraciones, porque la voluntad de Cristo es llevarnos a un estado mejor que el estado que nosotros preferimos. De ahí es que se dan cosas paradójicas en la palabra del Señor. El Señor dice, el que guarda su vida, la perderá, dice. ¿Cómo la pierde? Si está cuidando su vida. Y el que dé su vida en muerte, la ganará. ¿Cómo la voy a ganar si ya estoy muerto? Amén. Entonces, eso es aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, si es posible entrar a un pozo, entramos. Si la voluntad de Dios es entrar al horno 7 veces calentado, pues hay que entrarle. Si hay que entrar al foso de los leones, hay que entrarle. Si hay que ser subido en una cruz para ser crucificado, hay que entrarle. Esa es la voluntad de Dios. Pastor Carlos, en el caso de Elías, cuando él ve lo que los profetas de Baal están haciendo para desviar a Israel, el profeta Elías empieza con un procedimiento, por ejemplo, envía a hacer a los israelitas, los envía a hacer
la zanja los envía a hacer la preparación del holocausto. Ya en el versículo 36 del 18 les dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Es una, no es una plegaria, no es una oración. Está hablando con él. Ok, sí, ese es un diálogo de Elías con Dios. Dios puede estar en los cielos, pero puede estar con Elías. ¿Ok? Por eso Elías dijo, Jehová en cuya presencia estoy. Sí, pues. No que iba a estar. Dios siempre, por eso Dios siempre estuvo con Elías. Elías estuvo siempre en la presencia del Señor. Elías no hizo nada por fe, sino que lo hizo por comunión. Por eso él no aparece en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Elías, ahí no dice, y por la fe Elías clamó y enfrente de los Baales y clamó a Dios y cayó fuego del cielo. No. Elías es un siervo no de fe. No es un profeta de fe, es un profeta de comunión. Él estuvo todo el tiempo, Jehová estuvo todo el tiempo con él. La clave es entonces Gracias, estar en la presencia de Dios siempre. Sí, y ahí es donde vamos a conocer la voluntad de Dios. Ahora, Pastor Carlos, cuando uno intercede por una intersección por alguien más, entonces, ¿cómo funciona la intersección? Una oración es intercesión. Quitarle la C. Ok. Ajá. Bueno, cuando uno intercede, no precisamente porque intercedió el amigo de Dios, Dios así lo hizo. Abraham intercedió por los justos y no habían justos. ¿Okay? No, por el hecho de que sea amigo de Dios, eso no tiene nada que ver. Si Jesús era el unigénito, el primogénito, ¿ok? Y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Era posible para Dios pasar esa copa de Jesús? Claro que sí, pero había un programa. Amén. Amén. Entonces, también podemos orar por un enfermo. Pero, ¿qué decimos nosotros? Esa oración, miren hermanos, esa oración que se usa en el mundo religioso, en el mundo tradicional, te ordeno que te vayas. Eso no es así. Sánalo, Señor. Confieso victoria. No. Aquí no es de confesar. Aquí es de aceptar la voluntad de Dios. Amén. Señor, si no altero tus planes, ¿ok? Señor, si no me voy a desviar, concédemelo, Señor. Amén. Te lo ruego, te lo suplico, ¿ok? Pero uno no le puede dar órdenes a Dios en la oración. Sánalo, lo declaro sano. No, si no fue usted el que murió por él, por el enfermo. Es Dios. ¿Y Dios, será que Dios le obedece a los hombres? No, hermano. Dios tiene un plan y no lo va a torcer. Este vato no se levanta hasta que haya purgado sus pecados y haya cumplido con el programa de Dios. Si Dios
permitió esa enfermedad, Dios también va a permitir su sanidad. Amén. Pero nosotros no podemos cambiar el programa de Dios si está establecido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Recordemos que en cada oración tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y si el Señor Amén. no dispone, no quiere, si el Señor no contesta, si el Señor no hace conforme a nuestra oración, no es que esté rechazando la oración. No es que nos esté amando menos. Es que hay un programa establecido Aleluya. sobre cada uno de nosotros. Amén. Es más, así como nadie se salva antes, ni se salva después, cuando uno viene a Cristo, hermano, así también, nadie se enferma antes y nadie se enferma después cuando la enfermedad es una prueba. Amén. Y nadie se va a sanar, aunque ayunen, hermano, aunque ayunen 1,000,000 de hermanos. Si Dios lo tiene con esa enfermedad hasta que pague el último cuadrante, Dios lo suelta. Aleluya. Amén. Sí, por eso, hermano, nosotros no debemos de temer a los males de los brujos, de los hechiceros, de los encantadores. No, eso, hermano, cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos en el estado que estaba Pablo cuando llegó a náufrago y tocó tierra y una culebra lo mordió. Y los hombres de ahí, de esa región, dijeron, miren, este sí es injusto, este sí es pecador. Mire qué hombre, salvándose del naufragio, viene a tierra, se libró de morir ahogado y ahora la bienvenida se lo da una culebra, se lo da una serpiente. Este anda mal y esperaban que muriera, y qué más vivo que ellos estaban. Así es la hechicería, la brujería en contra de nosotros. ¿Y acaso no dice la palabra del Señor que por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo? Pues, ¿y acaso no dice la palabra del Señor que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará? Amén. Aleluya. Amén. Ahora, cuando está de Dios, hermano, cuando está de Dios, que uno se muera, hasta con un estornudo, uno se muere. Hermano Carlos, Con su misma saliva se puede ahogar uno. Que Dios le bendiga, hermano Carlos, y a los hermanos. Hermano Juan Romeo, Dios le bendiga. Y bendiciones, hermano. Fíjese que estaba notando qué interesante es el tema, ¿verdad? Estaba viendo que cuando David ora por el niño, él estaba ayunando y orando, y eso que era David, pues. A Amén. pesar de eso, Dios no le respondió esa oración, porque yo creo que toda oración debemos recordar que más hágase tu voluntad, ¿verdad? Y no la Ahí mía. está. Es el modelo Eso es. perfecto, ¿verdad? Que Jesús dijo, Señor, si fuera posible, dijo, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que eso es lo que es el parámetro que debe tener toda oración. Amén. Sí, Así eso es, hermano. Así es, hermano Juan Romeo. Hay oraciones que aunque las haga el hombre conforme al corazón de Dios, no pasan porque era una oración injusta. ¿Qué? Una oración injusta. Porque Él es el que da vida y Él es el que la quita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Aquí Oscarito, Dios te bendiga. le saludamos en el nombre del Señor ¿Desde dónde? desde San Luis, Missouri. Aleluya, gloria a Dios.
Sí, bendito Dios. Estaba prestando atención a lo que se está oyendo, ¿verdad? Eh, pues se alcanza, yo alcanzo a ver, no sé si usted me ayuda, pero en la oración dice, no se haga, no se haga mi voluntad, más sea la tuya, o sea, la de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Pero si él, porque mirando que él, en el caso de las enfermedades o en el caso de una situación como las culebras de fuego en el desierto, cuando se oró, el Señor no cambió nada, pero dio una solución Amén. para todo aquel lo hiciera, ¿verdad? Le solucionara. Entonces podría ser que podremos relacionarlo con aquella vez que el rey eh, se emitieron unas leyes en el rey Asuero, creo que es en la reina Esther para exterminar al pueblo judío. Y en aquel entonces la petición de la reina no cambió la ley que se emitió, pero sí dio una solución. Que en realidad Dios no cambia nada en sí, pero si él ve, porque él también hay un verso que dice que él escudriña la mente y el corazón y da a cada uno conforme, ¿verdad? Su obra. Entonces él da una solución. Es de Dios la solución, no es de los hombres. Pienso yo que es lo que... Claro, no, pues todo está dentro del programa de Dios. Hay una hora en que va a comenzar la prueba y una hora en que la va a terminar. Amén. ¿Sí? El exilio en Babilonia tenía que, ¿cuántos años tenía que ser? 70. Ok, tenía que ser de 70. 70 años. Ajá, 70 años. ¿Por qué? Porque desde que entraron a Canaán, ellos tenían que darle descanso 1 año a la tierra. Amén. Sí, le tenían que dar un año de descanso a la tierra. Ok, y para cuando llegaron a tomar a los judíos, botar el templo, invadir Jerusalén, habían pasado 490 años. ¿Ok? Y entonces esos que fueron a Babilonia tuvieron que guardar, tuvieron que dejar de trabajar y dejar descansar la tierra 70 años. Y como no la dejaron descansar, de todas maneras tuvieron que dejar descansar. Y estuvieron 70 años en Babilonia. Sí, entonces aquí o se hace la voluntad de Dios o se hace la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que mirar, hermano, cada uno de nosotros que escudriñando las escrituras vamos a mirar que ahora sí tenemos la verdadera definición de lo que es la oración y para qué sirve. Amén. Sirve para estar, hermano, acorde con la voluntad de Dios. ¿Ven? Y la voluntad de Dios no puede ser estirada, como le dijera yo, encogida. No. No la puede, como le dijera yo, no es alterable la voluntad de Dios. No es alterable, nadie la puede alterar. Nadie puede hablarle a Dios como decíamos la semana pasada, hermano. No le podemos hablar a Dios como un mesero.
que aquí quítame este vaso de aquí, que quítame este papel de aquí, que recógeme este plato, que quítame esto y lo otro. No, 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 no. O tráigame esto y lo otro, tráigame sanidad, tráigame liberación. No, 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 no. A los 70 años tenían que ser liberados los hijos de Israel. No a los 69 ni a los 50, aunque ayunaran, aunque cantaran, aunque hicieran vigilias. 70 años estaban establecidos. Y después que se cumplieron los 70 años, fue fácil. El mismo rey de ese tiempo ordenó que acompañaran a Nehemías a ir a levantar los escombros a Israel. Y le dio guardias y les dio de todo para que fueran a levantar la casa de Jehová en Jerusalén. No hubo estorbo de nada en el camino. Amén. Hermano Carlos estaba pensando un poquito en la oración de Ezequías, que digamos, imagínense que digamos, ya le habían dicho de parte de Dios que él iba a morir, que solo ordenara su casa y que iba a morir, pero él hace una oración y pareciera como que, digamos, yo pienso que hay cosas que Dios está esperando, que están en la voluntad de Dios, pero está esperando que le pidamos. Porque si no le pedimos, aunque sea la voluntad de Dios, pues nos perdemos nosotros alguna bendición también por no pedir, ¿verdad? Porque ¿qué hubiera pasado si Ezequías no pide que lo sane? Pues pero se bien, muere, ya miramos, ¿verdad? La oración de Ezequías, ¿cómo dijo? Sí. La oración de Ezequías no fue por él, ¿ve? Sino por David, su padre. Y le dice, tú sabes que yo he andado en el camino de David, tu siervo. Amén. Y a Dios le interesaba que hubiera un hombre conforme a David en el trono. Porque iba a ser el último, oiga bien, iba a ser el último que iba a andar en los caminos de David. Después de él iba a venir Manasés y que iba a hacer todo lo contrario. Ajá. Ese Manasés no parecía descendiente de David, sino descendiente de otra simiente. Alá. Amén. Amén. Sí, es que tiene que ser razonable y justa la oración. Sí, tiene que ser razonable y justa la oración para que Dios la escuche. La oración de Elías para que yo quiera. Amén, claro que sí. Qué tremendo que cuando ya, ¿será que cuando Elías oró para que lloviera, ya habían pasado 4 años, 5 años? No, 3 años y medio dijo Elías que no iba a llover y 3 años y medio no llovió. Y cuando llegaron los 3 años y medio estaba en el Carmelo y ahí llovió. Amén. No va a llover antes, hermano, ni va a llover después. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una última participación y luego ya si hubiera alguien con una inquietud Pastor Carlos, si no, Pastor Carlos. Sí. Entonces, sáquenos de la duda entonces a la pregunta con que inició. ¿Quién fue la primera persona en la Biblia que oró? Ya la literalmente hubo alguien que comenzó a orar. Que antes de orar se hablaba con Dios. ¿Ok? Antes de orar, Dios bajaba y hablaba o enviaba palabra y vino a mí palabra de Jehová. Pero
antes de la oración, antes de que alguien orara en la Biblia, solo se hablaba con Dios y Dios hablaba con los hombres. Amén. Ahora les pregunto una cosa. Noé oró durante los 100 años de construcción del arca. No oró. Hablaba con él. Hablaba con él, pero tampoco habló. No habló. Sí. Amén. El orar, cada uno, es que no es un mandamiento. No es un mandamiento orar. Es comunicación con Dios, pero no de la manera que nos enseñaron a nosotros, a pedir solamente buenos deseos. Hermano, la oración, la mayoría de personas cristianas en este tiempo, no, como le dijera, no la usan para aceptar la voluntad de Dios, sino para los buenos deseos. Dame, Señor, sáname, Señor, úsame, Señor, llévame, Señor, guárdame, Señor. Amén. Solo buenos deseos. Propios. Pero sí, tremendo, Pastor Carlos, porque en el caso también yo sé que ya se nos alargó un poquito, pero está muy interesante el tema. En el caso de Josué, cuando Adonisedec busca, él viene y busca 5 reyes para atacar a Israel, pero lo tremendo y lo hermoso es de que se empieza una conversación, una plática de Dios con Josué. No le ordena, se había dicho en tiempos, en algún lugar, escuchamos de que Josué le ordena para que se detenga, pero es tremendo de que la Biblia enseña y dice de que Josué en el 12, en el versículo 12 dice, entonces Josué habló, dice, habló a Jehová. Entonces, qué bonito entender lo que se está hablando. Amén. Pero ya ve, hablar es tener comunión. Sí, pues. Amén. Hablar es tener comunión. Orar si es, Dios no está ahí. No hace acto de presencia el Señor, y ahí sí ya se emplea la fe en orar. Amén. Fíjese qué tremendo, qué tremendo. Le voy a decir 2 versos donde la oración incluye a una mujer estéril. Ya leímos lo de Génesis 25, 21, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Vaya, pero ahora miremos primer libro de Samuel 1:12. Ahí está también la oración. Y ahí sí aparece la palabra la oración. Gloria a Dios. 1:12. 1:12. ¿Qué dice? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ajá, claro que sí. Pero ¿quién era Ana? ¿Quién era la que oraba? Era Ana. Ana, ¿Y Ana estéril. qué era? Era una mujer estéril. Estéril. Oró para tener hijos, y también Isaac oró para que su mujer pudiera tener hijos. Pudiera tener hijos. Amén. Sí, no sé si ustedes lo pueden capturar en su mente, que las 2 veces que se habla de orar, porque ya Crónicas, ya la oración del judío, ese ya es después, pero la oración de Isaac y la oración de Ana es ¿por qué? Por un hijo, quítalo ¿Verdad? estéril. Ok, para tener hijos. Gloria a Dios. ¿Encuentran a alguna persona orando antes de Génesis 25, 21? Me recuerdo que hace algunos años usted nos enseñaba acerca
de la oración y decía, ¿por qué hay que cerrar los ojos para orar? Uno, y después decía, ¿por qué precisamente se tiene que orar para leer la palabra? ¿O por qué se tiene que precisamente orar para abrir un culto? Amén. Bueno, es que yo les hacía la pregunta hace un tiempo, ¿por qué Jesús antes de comenzar a enseñar o a predicar no oraba? Amén. ¿Ustedes miran a Jesús en un culto orando primero para predicar? ¿Miran ustedes a Jesús orando para sanar a un enfermo? Gloria a Dios. No estoy diciendo que no hay que orar, hay que orar. Amén. Pero ya miraron ustedes que Jesús dice que porque él oró para, ¿cómo se llama? Para sí, le dice a Dios el Padre, Padre, te doy gracias, le dice, ¿verdad? Porque siempre me has oído, ¿verdad? Hasta ahí. Lázaro, ven fuera, pero no se pone ahí a zapatear y a levántate, Lázaro. No, porque estaba sí se ve el poder de la oración ahí. Ajá, y estaba en comunión con el Padre. ¿Sí ves? No se mira que es oración. Dar gracias es otra cosa. Amén. Dar gracias es por algo que ya se recibió. Uno no da gracias por algo que no se ha recibido. Jesús miraba a Lázaro ya resucitado. Amén. Pastor Gloria a Carlos, Dios. Dios le bendiga. Amén, hermano José García de Carolina del Norte. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bonita la enseñanza. Saludos a todos los pastores. Es impactante cómo antes las personas que andaban en el espíritu, nosotros hoy en día también deberíamos de andar en el espíritu para no dar tanta palabra, porque deberíamos andar plenamente en el espíritu para practicar con Dios a toda hora y en cualquier lado. Amén. Sí, porque está lo que decía Robert, pues el verso que dice orar sin cesar, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Pues qué bueno, hermanos, que hemos pasado este tiempo comentando, platicando entre nosotros. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aunque ese Dios le bendiga ya es mero costumbrismo, porque nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ese es mi deseo, que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo para todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del YouTube. Dios les bendiga. Avísele a otras personas, a familiares, parientes, que usted estudia con nosotros, oye estos comentarios. No pretendemos ser profundos, pero algo va a quedar ahí, alguna espiguita va a quedar ahí. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, y nuestra intención es siempre estar siempre instruidos en cuanto a la palabra del Señor. Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz tarde. Dios les bendiga. Gracias por tu unción, por tu poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre. Oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.